pues todas las cosas están presentadas al Señor, hermanos míos. Y cómo no, vamos a darle la bienvenida al tío Luis. Tío Luis, es una maravilla tenerle entre nosotros. Siéntase libre. Amén. La verdad que tenemos hambre de Dios y de su palabra. Le vamos a dar la bienvenida, a la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Bienvenido en el nombre de Jesús! Es bienvenido. Con un aplauso recibimos a la palabra. Luego me levantaré porque ya sabéis que soy muy explosivo. Sí. Bueno, para mí, déjame ahora y luego ya me siento. Yo no sé si me va a poder sentar. Estaba ahí hablando con el hermano Antoine, pues que casi me estoy llorando, porque este es el deseo que yo había tenido desde mi juventud. Y poder enseñar la doctrina, que es lo que más empapa o engrandece a una iglesia. No estoy en contra de los hermanos que predican devocionales, porque también es palabra de Dios. Pero la iglesia toma el verdadero cuerpo cuando entiende lo que es la enseñanza y la doctrina bíblica. ¿Vale? Se malinterpretó una vez, porque ya saben lo que es el TikTok, diciendo que yo había puesto a la altura la teología, a la altura de la Biblia. Decir yo esa palabra sería un suicidio ministerial. Yo no puedo decir nunca eso. Toda teología tiene que tener Biblia. Si no hay Biblia, no vale para nada la teología. La teología, hermano, como la hermenéutica, son herramientas para saber interpretar bien la Biblia. Tener el contexto bíblico, porque ya saben que un texto fuera de su contexto es un pretexto, no sirve para nada. También podemos decir, hermano, que la teología es muy necesaria. Claro, y es lo que vamos a enseñar, porque tenéis que saber qué es la palabra teología, claro. La palabra teología tiene dos palabras, que es teos, Dios, logía, conocimiento de Dios. O sea, que es que a veces somos ignorantes de lo que es verdaderamente la interpretación teológica. La hermenéutica es el arte de saber interpretar la Biblia. La homilética es el arte de saber enseñarla. ¿Vale? Y creo que el tema que vamos a tocar en estos tres temas que vamos a dar, voy a resumirlos todo lo que se pueda para llegar a todos. ¿Vale? El tema es el más fundamental que hay, y es la cristología. Es la doctrina que más se ha golpeado, que más, hermano, se han dicho falsas doctrinas de la cristología, que están los arrianos, que son los testigos de Jehová de alguna manera, decir, hermano, que Jesucristo es un ser creado. Los judaizantes dicen, hermano, que Cristo es un Mesías y que es hijo legítimo de José. Falsísimo. Falsísimo. Eso es lo que dicen los judaizantes, pero que Jesucristo es imposible, que es Dios. Entonces, ¿por qué quiero yo enseñar la cristología? Os lo voy a decir porque, hermanos, muchas veces me han dicho, ¿la salvación se pierde? No. Se desprecia, se rechaza o se apostata. La palabra perder es algo involuntario. Se ha perdido la cartera, el móvil, no querías, pero se perdió. Así no se pierde la salvación. La salvación se desprecia, se rechaza por una práctica de pecado, con una actitud mala para apartarte de Dios vivo. Es muy difícil. O sea, no por cualquier tontería tú te caes de la gracia. Pero lo que quiero decir ahora es muy fuerte. Se puede caer de la gracia más fácil por doctrina que por pecado. Vuelvo a repetirlo. Se puede caer de la gracia más fácil por doctrina que por pecado. Porque si lo haces por pecado necesitas un tiempo donde el Espíritu Santo te redarguye. El Espíritu Santo, hermano, te contrista. Aleluya. Y cuando ya te pierdes es porque ya no puede más.
Aleluya. Sin embargo, por doctrina, cuando tú dejas la verdadera doctrina fundamental, que es la cristología, y dices que Jesucristo no es Dios, y no crees en la Trinidad, y no crees que Jesucristo es verdaderamente hombre, porque todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne es anticristo. Cuando tú esta doctrina la rechazas y no la admites, has caído de la gracia, se acabó. Porque los que os gloriáis en la ley, de la gracia habéis caído. También quiero decir también, hermano, que la ley no ha sido abrogada, ha sido cumplida. Acordaros, nosotros tenemos ahora la ley moral, la ley de Cristo, que es más profunda que la ley del Antiguo Testamento, que es la misma, porque en los 10 mandamientos que hay, primeramente, ¿no amamos a Dios? De tal manera que hemos dejado el mundo por amar a Dios. No tomamos el nombre de Dios en vano. Dice, guarda el día del reposo, lo estamos guardando, ¿lo sabíais? Pero no tenemos el día, tenemos a la persona, que es más perfecto que el día. Por eso Cristo no es el día, es la persona, el que estableció el día del reposo. Por tanto, estar en Cristo, estamos guardando el reposo, porque Él dijo, venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Para qué quiero un día si tengo a Él? ¿Lo habéis entendido, hermanos? Si en el Antiguo Testamento necesitaban sacrificios y a nadie hacía perfectos, dice Hebreos, pero Cristo por un solo sacrificio. ¿Qué dices? No hace falta ya más. Por un solo sacrificio nos ha hecho perfectos a todos. ¿Para qué quiero la sombra si tengo el original? ¿Has entendido, hermanos? Por eso, hermano, es una tontería caer del Evangelio. Volver otra vez a la antigua ley, a creernos, hermano. Es que encima hablan como el hebreo y son gitanicos que vete a saber, que no saben hacer ni las palabras. Para ahora se meten, hermano, en el judaísmo. Por eso me decían el otro día, es que tienes que respetar las creencias. Digo, anda por ahí, dejadme en paz, que alto enfadado estoy. Digo, a ti como persona y como gitano te respetaré toda mi vida, porque es que sale de mis entrañas. Pero tu creencia te voy a respetar, que estás hundiendo a mi pueblo. Es que no me da la gana, no te lo permito, no entres en mis comentarios. Que no quiero. Alto estáis engañando, porque encima os lo creéis, la propia mentira te la crees. Y la Biblia te lo está diciendo claramente. Por tanto, hermano, yo lo que quiero es infundiros esto, para que no caigáis, hermano, porque ahora está muy fácil, de verdad, hermanos. Yo lloro mucho, porque veo a muchos de mis amigos, algún amigo, hermano, que ha caído, y le digo, me das pena. ¿Qué dices? Me das pena. A ellos le digo, me das penita pena. Porque es que, qué lástima, teniendo lo original, que vuelvas otra vez a la sombra. Y esto me conmueve el corazón. Yo nunca he querido entrar en TikTok, porque sé que se manipulan. Me han manipulado 4 o 5 vídeos, pero gracias a Dios que los que me manipularon después me pidieron perdón. Y me dijo el Espíritu Santo, no te defiendas, yo te defiendo. Es serio, si es que me encanta, hermanos. O sea, no defenderme. ¿Qué les parece, hermano? No te defiendas, te defiendo yo. Y ha sido el mismo. Y luego toda España, no, esto es así. Otros decían, es que el Luis, pues vete a saber, manipulaban. Incluso, ¿te acuerdas aquel estudio que di en Bilbao? Lo manipularon. Pero luego me pidió perdón también, porque yo hablé bien. Lo que pasa es que hacen recortes y hacen lo que quieran hablar, lo que hago yo. Y no es así, claro. Son muy majos. Y todo esto, entonces lo que quiero yo es que con todas mis fuerzas privar a nadie que seáis engañados por estas personas, así como los unitarios. Los unitarios. La pregunta es, ¿la Trinidad es una doctrina fundamental de salvación? Sí. He dicho que sí. Porque el ministerio, hermano, de la salvación no solo es de Cristo, es de los tres. ¿Lo habéis entendido? Hay que palabras me vienen. En la cruz no estuvo Cristo solo, estuvieron los tres. ¿Qué te parece? Estuvieron los tres, uno que fue el que murió. ¿Pero qué piensas? ¿Que el Padre estaba inerte? Sufre, hijo mío, tira.
Y él gozando, anda por ahí. ¿Sufría tanto como él o más? Y el Espíritu Santo, igual, porque fue ofrecido mediante el Espíritu Eterno. Y hay otro texto que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo. Por tanto, en la cruz los tres se daron, aunque uno es el que murió. Qué tremendo es esto, ¿eh? Oh. Y ahora el primer capítulo que vamos a hablar ya, para no perder tiempo, porque ¿qué hora es? Vale, tendremos hasta las 2, más o menos, ¿eh? Vamos a hablar exclusivamente de la Trinidad. Es el tema más profundo que hay, aunque la cristología es tanto más profunda, pero vamos a hablar de la Trinidad, porque es una doctrina fundamental. Porque la Trinidad sale desde la cristología. ¿Habéis entendido, hermanos? No se puede entender la cristología sin Trinidad. Por tanto, el fondo de la cristología es la Trinidad. O sea, obligatoriamente la cristología nos enseña lo que es Trinidad. Porque hasta el Nuevo Testamento no se ve la Trinidad en todo su esplendor. Pero vamos a hablar, hermano, en el Antiguo Testamento cómo la Trinidad está dentro del Antiguo Testamento también, claro. Porque hay muchos que no lo ven, pero hoy te lo voy a hacer ver lo que es Trinidad en el Antiguo Testamento, para que veamos que hay tres personas es la Trinidad, tres personas con la misma esencia, con la misma sustancia, con la misma naturaleza, con el mismo espíritu. No hay tres espíritus, uno solo. Eso se le llama espiritualidad trinitaria, con la misma voluntad. Hasta ahora hemos puesto ejemplos de la Trinidad, como en nuestra ignorancia, claro. Y hemos dicho, la Trinidad es como el agua, el hielo y el vapor. Falsísimo. Eso es una falsa doctrina. ¿Sabes cómo se llama esa doctrina? Se llama sabelianismo, de Sabelio. ¿Qué te parece? Que son tres manifestaciones en una sola persona. En el antiguo hizo de Padre, en el nuevo hizo de Hijo y ahora hace de Espíritu Santo. Eso se llama sabelianismo, de Sabelio, o modalismo. Tres modos, ¿vale? Entonces eso es una falsa doctrina de la Trinidad. Otros han llegado a comparar, bueno, la Trinidad es como el trébol. ¿Ves? Tres. Falsísimo. Como que Dios está compuesto de tres personas. Y si falta una, o sea, quiere decir, Antoine, bueno, el Padre es una parte de Dios, el Hijo es una parte de Dios y el Espíritu Santo es una parte de Dios. Falsísimo. Porque el Padre es 100% Dios, el Hijo es 100% Dios, el Espíritu Santo es 100% Dios, pero no hay tres dioses, hay uno solo. ¿Habéis entendido? Dios es el Padre, Dios es el Hijo, Dios es el Espíritu Santo, pero no hay tres dioses, hay uno solo. Señor es el Padre, Señor es el Hijo, Señor es el Espíritu Santo, pero no hay tres señores, hay uno solo. Porque dice, ¿dónde está el texto? Porque en él habitaba corporalmente 100% toda la plenitud de la deidad. El Hijo era 100% Dios, no era una parte de Dios. Por tanto, la doctrina del trébol, falsísimo. Otros llegan a decir, como el huevo, la cáscara, la yema y la clara, falsísimo, otras partes no valen. Entonces, ¿se puede comparar a la Trinidad con algo de este mundo? No. Yo tengo una simple, en cuanto a voluntad y naturaleza, que he ejemplificado, pero me lo veo y me los deseo. Y te lo voy a decir claro, le he sacado gracias a Dios. Y es como un río muy caudaloso que se multiplica en tres brazos. Quiere decir que aunque se multiplique en tres brazos, tiene la misma agua, la misma corriente y el mismo movimiento. Eso se puede comparar un poquitín, pero no se puede hacer doctrina. O sea, quiere decir que esos tres brazos de ese río caudaloso, que es el ser de Dios, se autorrevela en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por tanto, tienen la misma agua, la misma naturaleza, la misma esencia, el mismo espíritu, pero en tres personas.
igual ahí sí se puede hacer una pequeña comparación pobre. Pero es así, hermanos. ¿Habéis entendido ahora? Eso quiero decir. Por tanto, hermano, las tres personas emanan del ser de Dios. Quiere decir que las tres personas subsisten en el ser de Dios. ¿Vale? Entonces vamos a empezar ya. Vamos a empezar. Esto es una pequeña introducción de la Trinidad. Y vamos a ir ya en Génesis capítulo 1 y versículo 1. En el principio creó Dios. La palabra Dios viene de la palabra Elohim. Y Elohim es un nombre plural, no es singular. Y tiene tres derivados en Elohim. Dios es Dios en su pluralidad, Elohim en su singularidad y Él en su unidad. Por tanto, tenemos que decir que la palabra Elohim son dioses. Ya la palabra Elohim o el nombre de Elohim ya te está hablando que hay algo más. En su singularidad pluralizado, que se le llama. Singular, pluralizado. Por tanto dice, y dijo Dios. Ahí está, en el principio. Creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí o no? Para ver algo que tiene fuerza, grandeza y cimiento, tiene que haber 5 consonantes, 5 palabras. Y una es tiempo, tiempo, acción, poder, espacio y materia. Vuelvo a repetirlo. Para que algo tenga fuerza, consistencia y veracidad, tiene que tener 5 palabras que se fundamentan en lo hecho. Y tiene que ser tiempo, acción, poder, espacio y materia. Traduzco el primer texto ya de la Biblia, por eso sabemos que es Dios. En el principio, tiempo, creó, acción, Dios, poder, el cielo, materia, o sea, espacio, y la tierra, materia. ¿Qué les parece? Aún en el primer texto ya te está hablando que es Dios y que tiene fuerza. ¿Entienden? Vuelvo a repetirlo. Tiene que haber tiempo, acción, poder, espacio y materia. En el principio, tiempo, creó, acción, poder, Dios, el cielo, espacio y la tierra, materia. Ahí está ya. Ya sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y que tiene toda la fuerza. Y eso lo está hablando, hermano, escuchadme, lo está hablando la propia ciencia. Por eso la ciencia apoya la veracidad de la Biblia, no la contradice. Los médicos siempre te dirán que creen en un Dios, porque una perfección tan grande como la del hombre no sale de un Big Bang, no sale, hermano, de la casualidad, no sale de ninguna cosa. Y os lo digo por aquí apologéticamente. Un universo tan complicado, la Tierra girando alrededor de su eje a más de 2.400 kilómetros hora, y 9 planetas, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, como un tío vivo, dando vueltas al Sol, hermano, y durando 365 días y 4 horas y cada 5 años bisiesto. Eso no hay quien se lo crea que venga de la casualidad. Tiene que haber un creador, tiene que haber algo. ¿Lo habéis entendido? Tiene que haber algo. Si tú ahora me dices, hermano, aleluya, que el móvil que tienes ha venido de la casualidad, que lo has desquitado en todas las piezas, la has subido al aire y cae al suelo y se hace móvil, eso no se lo cree ni Satanás. No se lo cree ni Satanás. Tiene que haber siempre algún creador. ¿Entiendes? Que tienes ahí tú el vuelo que te ha costado 500 euros, ha venido de la casualidad, Ala, por ahí, Luis. Que estás loco como una cabra. Tiene un creador. Escúchame, más perfecto que tu móvil, más perfecto que este bafle, es Dios. Amén. Y la creación, porque hace miles de años y todavía todo está intacto. ¿Qué te parece? ¿Tú has visto tanta perfección? Qué bien. Siempre un día, las 4 estaciones, el año bisiesto, todo girando. Hermano, y ahora dicen por ahí, pensábamos que la Tierra era plana.
Y dice Cristóbal Colón, no, es como un huevo. Y se dio la vuelta, hermano, y conquistó América, sin saberlo él. Luego se dio cuenta Américo Vespucci cuando sacó el nombre de América. Pero él sabía que había algo por detrás, porque pensaban en los tiempos de Cristo, perdón, en los tiempos de Jonás, que dice que se marchó al fin del mundo. El fin del mundo era España, y después de España Portugal se caían al vacío. Sin embargo, la tierra no era plana. Que lo sepan, la tierra, hermano, dice la Biblia que es como una circunferencia, ya lo decía la Biblia hace más de 5.000 años. Y ahora te puedo decir, hermano, otros decían, bueno, la tierra cuelga porque hay debajo como una tortuga que lo está sujetando. Y la Biblia dice, no, no, la tierra cuelga sobre nada. ¿Pero cómo puede colgar sobre nada? No hay cables tensores de acero que puedan sujetar al planeta. Pero Dios le ha puesto la palabra y le ha dicho, ¿te quedas? Y la pregunta de toda esta complicación, ¿quién es el creador? Aquí, la Trinidad. Porque la Trinidad, cuando trabaja, no trabaja independientemente, trabaja en unidad. Porque Dios no es Dios por sus atributos. Sus atributos exponen un carácter de Dios, aunque es infinito. Dios es Dios por su unidad perfecta. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas con la misma esencia, sustancia y naturaleza. Esa es la unidad que hay. Tú eres hombre, Garabiel, por tu unidad. Cuerpo, alma y espíritu. Cuando el alma sale de tu cuerpo, te mueres. Que no vas a morirte, que vas a durar 100 años. Es tu unidad lo que preserva tu personalidad ahora. ¿Lo habéis entendido? Pues es Dios por su unidad perfecta, aunque no es comparable, hermano, ¿eh? Tú eres tripartito y él es triuno, es completamente diferente. Tú eres tres esencias en una sola persona, ellos son tres personas en una misma esencia, pero infinita y eterna. Somos lo contrario, ¿eh? Por favor, tened cuidado. Aleluya, no me malinterpretes. Por tanto, ¿quién es el creador del universo? El creador del universo es el Hijo. En la voluntad del Padre y por el poder del Espíritu Santo. Por eso cuando decimos Dios creando, aleluya, Él crea por su verbo, ¿sí o no? Amén. ¿Por qué? Y aquí lo voy a decir. El Padre planifica la creación. El Hijo es el sea de Dios, sea la luz, sea todo. Y el Espíritu Santo ejecuta la operación. Ahí están las tres personas. Por tanto, ¿quién es el creador del universo? Lo enseña Colosenses. Y Colosenses dice la Biblia, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, visibles, invisibles, sean tronos, dominios, principados. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aquí está Trinidad, porque agradó al Padre. ¿Qué pasa? Una vez hace de Padre y otra hace de Hijo. Falsísimo. ¿Habéis entendido ahora? Por tanto, el ejecutor de alguna manera de toda la creación es Cristo. Agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. La palabra plenitud viene del griego pleroma, y pleroma significa totalidad. Quiere decir que en Cristo está la totalidad de creación y de redención. Es en Cristo. Por tanto, hermano, tenemos que decir que los tres están creando, porque dice en el principio creó Dios, el Elohim, las tres personas, el cielo y la tierra. Y después dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Os acordáis de esta palabra? Bueno, en texto más exacto no es que estaba desordenada. El texto más exacto es, estaba sin forma. ¿Vale? Necesitaba formarse. O sea, no estaba desordenada. De ahí viene la teoría de la brecha. Es teoría, entonces no sirve para nada. Las teorías se quedan en teorías, ¿vale? Ahí está. Tiene que haber cimiento bíblico. Por tanto, estaba sin forma. Al no tener forma, dice el Espíritu Santo, ya está ahí, la tercera persona. Se movía entre las aguas. ¿Se acuerdan de ese texto? La palabra se movía significa incubaba vida. Daba orden a lo que no tenía forma. Daba estructuras, daba grandeza. Con el Dios planeando y el Hijo ejecutando. Sea
las aguas, y sea la luz, y sean las lumbreras, y sean los animales. Era el sea de Dios, era la palabra, es la expresión eterna de Dios quien ejecutaba todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Cuántos creen esto? Digan amén. Dice el texto bíblico: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres en los profetas, en los posteriores días nos ha hablado el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, quien a sí mismo hizo el universo, siendo el resplandor de su gloria la misma imagen de su hipostaxis, de su sustancia, sujetando las cosas por la palabra, por la expresión eterna del Hijo, por la palabra de su poder. Quiere decir que el mismo que crea, ordena y da equilibrio al universo. Por eso el universo no puede desequilibrarse, porque está sujetado por la palabra. Está sujetado sobre el Hijo. Ese es el cimiento más grande que hay. Porque cielo y tierra pasará, pero su palabra queda inquieta, permanente, no hay quien la aguante. Bendito el verbo eterno de Dios. ¿Cuántos creen esto? Digan amén. Por tanto, ahí están, hermano, las tres personas de la Trinidad creando, aleluya, como hemos visto. Qué bien. Gloria a Dios. Vamos a seguir. En Génesis 1:26 dice la Biblia, aunque nuestra Biblia pone, y Dios dijo, hagamos, aquí atrás, 1:26 de Génesis, hagamos. Texto mejor dicho, se tendría que decir no es Dios, sino Yahvé Elohim dijo, Yahvé Elohim dijo, hagamos al hombre. ¿Vale? O sea, primeramente está hablando de un singular y luego habla de un plural en personas. O sea, quiere decir, dijo Yahvé Elohim, unidad, Dios, hagamos al hombre. La palabra hagamos es pluralidad. Escucha, y dirán por ahí alguno, para que no os confundáis, no, es un plural majestático. No sabéis lo que es eso, ¿verdad? Un plural majestático es que antes a los emperadores se le llamaban de nox, vos. Se llamaba siempre en plural por respeto y se llama plural majestático. Pero no es un plural majestático primeramente porque en ese tiempo no estaba el plural majestático. Que se fastidie. No estaba. Entonces no es plural majestático, es un plural de personas en un singular. Por tanto, tenemos que decir que ellos dijeron, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Muchos dirán, ¿a qué imagen? ¿Qué significa esto? Os lo habéis preguntado, ¿verdad? Hoy os lo voy a descubrir. Venga, me caéis también que lo voy a descubrir. Cuando hablamos de imagen y semejanza, hablamos que el hombre iba a ser un ser con diálogo. Los animales no dialogan con Dios. Tú sí. Por tanto, eres imagen y semejanza, porque dialogan. Segundo, tienes carácter. Los animales no tienen carácter. La palabra carácter viene del griego charácter, que viene personalidad. Tienes tus caracteres que se afijan a los de Dios. Tienes sentimientos, tienes emociones, tienes amor. Por tanto, dependes de esa imagen. No te estaba hablando de una imagen morfológica. Te está hablando de lo más grande, de la personalidad que hay dentro, que es más poderosa. Entonces tienes diálogo, tienes carácter, tienes alteridad. ¿Sabes qué es alteridad? Pues que el Luis no es el José, ni el José es el Luis. Somos alteridad, somos diferentes, pero humanos todos. Eso se llama alteridad. En la Trinidad hay alteridad, pero con la esencia. En nosotros no, pero en Dios sí. Hay alteridad, porque hay diferentes personas. Y también está hablando, hermano, gloria al Señor, de amor. Que el hombre, o sea, que los animales no tienen amor. Tienen instintos de supervivencia, de sus crías, y tienen, hermano, no tienen el conocimiento. Por tanto,
Si ahora viene un león y te pega un zarpazo y te mata, le vamos a decir al león: ¡has pecado! ¿Qué va a pecar? Si es su instinto. ¿Sí o no? Porque no se le puede corresponder con pecado. Pero ahora coges tu Pedrito y me pegas un tiro y me matas. Tú sí que eres pecador. ¿Ves? Porque a los animales no se le puede quitar o no se le puede acusar por los instintos que ya tienen dentro de ellos. Por tanto, hay muchos que dicen: los hombres son animales racionales. Falsísimo, tú no eres ningún animal. Tú eres un ser con razonamiento, con conocimiento, con carácter y con imagen de Dios. Por tanto, no te compares a los animales, que tú no has venido del mono. El mono sigue siendo mono y el hombre sigue siendo hombre. Por tanto, tú no has venido del hombre, del mono, tú has venido de Dios. ¿Cuántos creen esto? Digan amén. ¿Lo habéis entendido, hermanos? Vamos. Hay otro texto que nos dice, hermano, también... Cuando el hombre peca, en Génesis 4:22 dice: el hombre es como uno de nosotros. ¿Ves? Como uno de nosotros. No se lo está diciendo como muchos dicen a los ángeles, que no tienen que ver aquí los ángeles. El hombre es como uno de nosotros. Despachémoslo. No vaya a ser, y quitémoslos del árbol de la vida. No vaya a ser que coman del árbol de la vida y mueran, y vivan eternamente en pecado. Por tanto, la pregunta es esta, la pregunta del millón. Escuchadme, esto es conocimiento para que lo entendáis. ¿El hombre cuando fue creado era eterno? No era eterno. El hombre era un ser normal que el comer del árbol de la vida le preservaba la vida. ¿Me habéis entendido? Por la obediencia a la palabra, comiendo del árbol de la vida, no era inmortal, ¿eh? El hombre no era inmortal, como muchos piensan, no. El hombre era mortal, pero cogiendo del árbol de la vida y estando en la obediencia de Dios, era eterno. Porque la materia nunca puede ser eterna. ¿Habéis entendido ahora, La materia nunca puede ser eterna. La espiritualidad sí, la materia no. Por tanto, la obediencia a la palabra le iba a comer del árbol de la vida y le hacía inmortales, no ellos, sino el árbol de la vida. Mientras que el árbol de la ciencia del bien y del mal, eso les estaba ocurriendo porque cayeron en la muerte. La muerte tiene 3 fases. Vuelvo a repetirlo, la muerte no es un espíritu, no es un ángel, no. Porque si sería un espíritu o un ángel, tendría el mismo poder que Dios. Porque ¿cuántos mueren en el mismo segundo? ¿Verdad que sí? Pero tu vida y tu muerte está en Dios. Él no manda ningún ángel, ni ningún demonio, tampoco menos. Por tanto, el comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, la desobediencia y transgresión que hizo, hermano, Adán, les iba a llevar a la muerte espiritual, porque hay 3 muertes, ¿vale? Por tanto, la muerte no es un estado de inexistencia, de fin o se acabó. La muerte es un estado de separación, del griego tánatos. Antoine, tánatos significa separación. Por tanto, el hombre tenía 3 muertes por causa de pecar contra Dios. Primero, la muerte espiritual, separación de Dios. La muerte carnal, tu ser almático sale de tu cuerpo y deja tu materia. Por tanto, eso se llama la muerte carnal. Y luego está la muerte eterna, cuando dice: y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, lo cual es la muerte segunda o separación eterna. Por tanto, el hombre, al comer del árbol de la vida, del árbol de la ciencia, fueron despachados. No les fue permitido comer del árbol de la vida, pusieron 2 querubines y Dios dijo: el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Por tanto, que no extiendan y vivan la vida eterna en pecado. Fueron separados, ¿vale? El hombre ahora tenía todo el signo del corazón del hombre tras el pecado. ¿A qué niño se le aprende a hacer el mal? A que ninguno, ¿verdad, hermanos? Pero ya lo llevamos dentro, porque todos estamos en estado de separación o estado de muerte actual. Por tanto, todo niño que nace, hermano, aleluya, nacemos en estado de muerte. Por tanto, tenemos que decir que Adán es cabeza federal de toda la humanidad caída. Cabeza federal. Hay una frase que se está diciendo mucho, que yo no estuve en el Edén y heredé la muerte y el pecado, pero tampoco estuve en el Calvario y por la fe heredé la vida eterna.
Bendigo tu nombre, Jesús. Por tanto, aquí es, el hombre es como uno de nosotros. Tercer texto, hermano, está en Génesis 11.2. ¿Ves cómo está la Trinidad? Siempre hay. Génesis 11.2 dice la Biblia: confundamos a los de la torre de Babel, confundamos a los hombres, porque había tanto orgullo y vanidad, aleluya, que quisieron llegar a la altura de Dios en su envanecimiento, y Dios los confundió de tal manera que de ahí salieron, hermano, todas las razas diferentes. Desde Babel los esparció Dios por todas las partes, y de ahí salieron todas las razas con lenguajes diferentes. Pero ¿qué dice la Biblia? Los voy a confundir. ¿Lo dice eso la Biblia? La Biblia enseña: confundamos. Ahí hay una Trinidad, hermano, las tres personas de la Trinidad. Estoy hablando por textos bíblicos para que veáis que la Trinidad está ahí, hermano. Luego voy a hacer también una aclaración. Hay un hermano en Deuteronomio 6.4, voy ligero, porque si no, no voy a acabar. En Deuteronomio 6.4, ¿ves cómo sabía que no me iba a sentar? Si soy más que la gitana. En Deuteronomio 6.4 está lo que más ellos veneran, los judaizantes y todos, y nosotros también, claro. Dice: porque vuestro Dios uno es. Eso se llama la Echad, la Echad, la Semad de Dios. Porque nuestro Dios uno es, ¿sí o no? ¿Lo dice sí o no? ¿Vosotros sabéis lo que significa la Semad en su originalidad? No te estoy hablando en singular. La Semad es plural. Nuestros dioses uno son. ¡Wow! Y no hay tres dioses. La Semad original está hablando de un plural singular. Es como, ya te voy a decir qué es la Semad, para que lo entendáis. Cuando se presenta la mujer al hombre, dice: esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne. ¿Se acuerdan? Dice: por tanto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola Semad. Dos personas en una misma carne. Tres personas en una misma esencia. Esa es la Semad. Viene de la misma palabra original del hebreo. La Semad es plural, no es singular. Y eso es original, hermanos, ¿eh? Por tanto, donde ellos más confían, les pega un guantazo Dios. ¿Me entienden? Es la misma Semad, que el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es un solo Dios. Por tanto, había un hombre judío que tenía tanto miedo a la Semad, que dijo así, hermano, se llamaba, no sé si había oído hablar, Maimónides. Es un sabio judío. Dice: no vamos a llamar la Semad de Dios, sino vamos a llamar el Yahid, el Dios único. Teniendo miedo que los cristianos estaban hablando de tres personas, Maimónides pudo decir: no es Semad, es Yahid, Dios único. Porque los cristianos están diciendo que hay tres personas en Dios. Y quiso, hermano, ponerlo más. Pero le salió un tiro por la culata. Estaba ya la Trinidad. Bendigo el nombre del Señor. Vamos a ver. A ver, ¿quién tiene Biblia por ahí? Que tenga una buena voz. A ver, ¿quién tiene Biblia? Charlie, ¿sabes leer bien? Venga, busca. Isaías 48:16. Venga, aquí vamos a leer. Isaías 48:16, vamos a ver la Trinidad en todo su esplendor. Y es el Antiguo Testamento, ¿eh? Para que digan los de ahí que no está en el Antiguo Testamento la Trinidad. Vamos ligeros. Isaías 48:16, lee fuerte. 16. Sí. Acercaos a mí, escuchadme. Oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo. Allí estaba yo y ahora Primera, sigue. Ahí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor. Segunda. Y su Espíritu. Wow, 3. Vuelve a repetirlo, que te has equivocado, parece. Acercaos a mí, oíd esto. Esto lo dice Dios. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Primera persona. Y ahora me envió Jehová el Segunda Señor persona. Y su Espíritu. Tercera persona. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Es claro? ¿Es claro? Ahí están tres personas.
El texto bíblico. Vamos a leer, hermanos, también, esto lo voy a leer yo. Salmos capítulo 2. Luego entraremos más complicadamente. Sí, el Salmo 2. A ver dónde está. Me parece que es el 2. A ver si es este. A ver. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por tu herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. A ver. Y ahora dice en el 12, vete al 12. Honrar al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurado todos los que en él confían. Adorar al hijo. Y aquí dice: mi hijo yo eres tú, yo te engendré hoy, que luego lo vamos a coger. Ahí está también el texto. Hay otro texto que también está en, Proverbios, vamos a leer Proverbios 30, el que tenga Biblia, vamos a ver si lo busco yo. Proverbios 34, para que veáis la Trinidad en el Antiguo Testamento. 34. ¿Quién subió al cielo y descendió? Ya es Cristo. ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en su paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es el nombre y el nombre de su hijo? ¿Lo sabes? Jesucristo. Gloria. ¿Habéis entendido ahora? Eso ya está hablando del hijo. Por tanto, ahí están los textos que podemos hablar del Antiguo Testamento en cuanto a la nitidez que están, hermano, gloria al Señor el Hijo. Vamos a verlo en otra parte. Escuchadme un poquito. ¿Se acuerdan una vez, hermanos, para que vean que estaba ya Abraham? Y dice que Jehová descendió con 2 ángeles, ¿se acuerdan? Estaba en la encina de Mamre y dice: y Jehová marchó. Y había 3. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Muchos han dicho, escuchadme, esto es falsísimo. Eran las 3 personas de la Trinidad, falsísimo. Eran 2 ángeles y Jehová en el medio. ¿Pero quién era ese Jehová? Era Cristo. Y os voy a decir por qué. Porque el Padre no puede tomar teofanías o cristofanías. Solo la puede tener el Hijo, porque Él es el que va a manifestarse en su humanidad. El Padre nunca toma otra revelación sino la del Hijo. Eso que lo sepáis bien, ¿vale? Por tanto, el que se va a manifestar en carne no es el Padre, es el Hijo. Por tanto, en el Antiguo Testamento, Él se manifiesta en teofanías o cristofanías. ¿Qué son cristofanías o teofanías? Manifestaciones humanas, ¿vale? Manifestaciones humanas para hablar con el hombre. Era el mismo Dios, pero no tan solo en manifestaciones humanas, sino como el ángel de Jehová. ¿Habéis oído bien? El ángel de Jehová era Cristo. Me encanta, mira. ¿Quién estuvo en la zarza? Gabriel, lo dice, ¿eh? El ángel de Jehová habló en la zarza. No era el Padre, era el ángel de Jehová. Y le dijo a Moisés: yo soy el Dios de tus padres. ¡Ah! Véanlo. Yo soy el Dios de tus padres. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y ahora le dice: ¿y quién eres tú para que pueda decir, dime tu nombre? Y dijo: yo seré quien seré. El nombre impronunciable de Dios. Porque el nombre de Yahvé no puede ser pronunciado, ¿lo sabíais? Tiene que ser expresado. Guardad silencio ahora, guardad. Escuchad. Os voy a hablar el nombre de Jehová que no puede ser pronunciado.
es Yahvé. El nombre de Yahvé no es pronunciado, es respirado. Es expirado. Yahvé. Otra vez. Yahvé. Santo Dios. Sí, Señor. Tenía que ser expirado, no pronunciado. No hay palabras, porque las palabras son pequeñas, pero la respiración de la propia expresión de Dios es grande. Yo seré quien seré. Aleluya. Era el nombre impronunciable de Dios. Con este nombre les darás a conocer. Por tanto, no es Jehová o Yahweh el Padre y los otros no. Porque hablar de Yahweh o de Jehová es hablar del ser de Dios. Que el nombre está en las tres personas. Por tanto, tenemos que decir que una vez le dijo el Señor a Satanás. Mira, mira qué bonito. Y dijo Jehová a Satanás. Que Jehová te reprenda. O sea, dijo Jehová el Padre a Satanás. Que Jehová el Hijo te reprenda. Porque los tres tienen el mismo nombre. ¿Qué les parece? Porque el nombre se identifica con el ser de Dios. Por tanto, Dios tiene 72 nombres. 3 nombres compuestos y 72 nombres, perdón, 3 nombres simples y 72 compuestos. ¿Vale? También le llaman el Hashem. El Hashem significa el nombre, el más grande, Hashem. Al no poder pronunciarlo le llamaban Hashem, o le llamaban Adonai, o le llamaban Elohim, hermano. El nombre de Yahvé era impronunciable, por eso, hermano, se perdió la respiración o la pronunciación del nombre de Yahvé por el respeto que había, porque en aquel tiempo, cuando escribieron la Biblia, hermano, los grandes profetas inspirados por Dios, por el Espíritu Santo, cuando venían y ponían el nombre de Yahvé, hermanos, se tenían que lavar. No podían pronunciarlo, tenían que coger la pluma, limpiarla bien, ducharse 3 veces, ponerse limpio y durante un día en ayuno, y al día siguiente ponían Yahweh con mucho respeto y con mucho temor. Figúrense lo que era el nombre de Dios, el nombre de Yahvé, que era el nombre impronunciable de Dios. Tenían un respeto gigantesco, hermanos. Eso era. Por tanto, Yahvé es el Padre, Yahvé es el Hijo, Yahvé es el Espíritu Santo, porque está conformando el ser de Dios, lo que es Dios en su revelación en las 3 personas o en Trinidad económica. Hay una Trinidad ontológica que es el ser de Dios, y en la Trinidad económica que se manifiesta, o sea, te revela en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por tanto, el que dio el nombre de Yahweh fue el ángel de Jehová, que era Cristo. Gloria a Dios. Por tanto, en ninguna parte del Antiguo Testamento está el Padre, siempre lo está haciendo el Hijo, porque Dios habla por su verbo, por su expresión eterna. ¿Qué te pasa? Por eso las teofanías era este. Por tanto, el que estuvieron en las 3 personas que vinieron, perdón, en los 3 seres que vinieron, que eran los ángeles y Jehová. Y dice, y los ángeles se marcharon. Dice, y Jehová habló con Abraham cuando lo suplicó. ¿Quién era ese Jehová? Era Cristo. Perdón, era el verbo. No se puede llamar de Cristo porque Cristo es después. Aquí tenemos que hablar de su verbo. ¿Vale? Ahí está, vamos a seguir adelante. Por tanto, el que se apareció a Manoah, el verbo. El que estuvo con Josué, el verbo. No podemos nunca pronunciar, y pido perdón, era Cristo, no, era el verbo. Sí, Señor. Porque Cristo es en su manifestación humana. Amén. Pero ahí es el verbo eterno. ¿Vale? El verbo es la palabra de Dios, el discurso de Dios. La grandeza de Dios es su verbo. Vamos a seguir, hermano, gloria al Señor. Y vamos a ver si me queda algo aquí. Así, hablar del Espíritu Santo, que apenas hemos hablado, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Ustedes se acuerdan cuando, cuando vino la destrucción a Egipto, que hubo plagas? Hubo una plaga que no pudieron imitar los adivinos. ¿Quién te piensa que era esa plaga? Los chugales. ¿Los piojos? Porque todas pudieron imitarlas. Pero los piojos no, yo creo que salieron de ahí, en la creación de Dios.
No fueron creados en el Edén, pero fueron creados ahí. Y cuando vieron esto los adivinos, dicen, un dedo de Dios es esto. ¿Quién es el dedo de Dios? El Espíritu Santo. ¿Ustedes se acuerdan, hermano, que dice aquí? En el texto de Mateo dice, mas yo, si por el Espíritu Santo echo fuera a los demonios, el reino de Dios ha venido a vosotros. Pero en Lucas dice, si yo por el dedo de Dios, el Espíritu Santo, echo fuera a los demonios, ha venido el reino de Dios a vosotros. La pregunta es, ya esto es para gozar. ¿Quién escribió la ley? El dedo de Dios. ¿Y quién es el dedo de Dios? El Espíritu Santo es el que dictó la ley, porque Él inspiró toda la Biblia, toda la Escritura. Todo lo que se puede hablar de Dios lo hizo el Espíritu Santo, inspirando a los grandes hombres de Dios y escribiendo toda la ley por el dedo de Dios, que es el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo moviéndose, hermano, gloria al Señor, en Sansón, multiplicando sus fuerzas, viniendo sobre aquellos dos hombres, haciendo el tabernáculo, y les dice Dios, yo les he dado de mi Santo Espíritu. Y los ha ungido. Escúchenme, a veces hacemos muchas cosas que no está bien, pero no hay palabra mal dicho, sino mal interpretada. Muchas veces decimos, aquí está la unción de Dios. No, la unción solo se recibe una vez. Y yo digo dos también, porque la palabra unción significa capacitación para algo. Eso es la palabra ungir. Por tanto, Pastor Josué, ¿a ti Dios te capacitó para ser un hijo? Porque la unción está en ti y te ha ungido para servirle. Yo digo que hay otra unción que es esa, te capacita para servirle. Cuando viene y yo le digo, aquí está la unción de Dios, no, aquí está la llenura de Dios. Eso es originalmente, llenura. ¿Qué es la palabra llenura? La palabra llenura es que el Espíritu Santo se hace fuerte en la iglesia. Hay una antítesis, ligero. Dice, no os embriaguéis de vino donde hay disolución, antes más bien ser llenos del Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Lo dice sí o no? O sea, ¿por qué coge una antítesis para hacer una tesis? Porque tú cuando te bebes una botella de vino de Tamón Bilbao, a simple vista no pasa nada, pero después tiene daños colaterales. Primero, te se nota la lengua camina que vas haciendo esos, hermanito, válgame Dios. Y a la lengua camino, válgame Dios, la borrachera que tiene. ¿Ves? Está cambiando tu forma de andar, ¿sí o no? ¿Se nota o no se nota? Se cambia la actitud, ¿se nota o no se nota la actitud? Se cambia el lenguaje, ¿sí o no? Y cambia el ambiente. ¿Es así o no? Eso es lo que hace el vino. Cuando tú eres lleno de vino, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, cambia tu manera de andar. Ya no andas como los del mundo. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, cambia tu lenguaje. Ya no hablas como los del mundo. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, ¡ay, Dios mío! Cambia tu actitud. Ya no eres como los del mundo y cambia el ambiente. ¿No os habéis dado cuenta, hermano, que en la primera alabanza en una iglesia el Espíritu Santo ha tomado control? Y válgame Dios, la gloria desciende, hermano. Esa es la llenura del Espíritu Santo. ¡Gloria al Espíritu Santo! ¡Un aplauso para Dios! Ahí está, hermano, gloria al Señor, la Trinidad en el Antiguo Testamento. Vamos a ver en el Nuevo Testamento. Vamos ligero, ¿eh? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Ah, todavía queda 35 minutos. A la gozo ya. ¿Eh? Vale. Bueno, ahí está ahora la Trinidad con su esplendor, porque en el Antiguo Testamento la revelación va progresando. En el Nuevo es total. ¿Lo habéis entendido? La revelación va progresando, va poco a poco. Pero cuando viene Cristo ya es total. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en los posteros de hoy ya nos ha hablado en Hijo. ¡Ay, Dios mío! Ha venido toda la revelación y ahora dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, dentro del Padre, no lo ha dado a mostrar. Ya viene la revelación total.
Y cuando viene la revelación total, ya empezamos a ver la Trinidad en todo su esplendor. Y en el primer texto que dice la Biblia, dice en Lucas 1:35, aquí, que después lo usaremos esta tarde para la encarnación, pero aquí vamos a la Trinidad. Aleluya, porque cuando Dios trabaja en Trinidad, ¿vale? En la encarnación del Verbo los tres trabajaron. Es como que imagínate que yo me voy a casar. Tú eres mozo, ¿verdad? Vale. Y ahora vamos yo, este hermano, y vamos a tu habitación a vestirte. Somos tus hermanos carnales. Te vas a poner un guaperas, ¿eh? Y ahora los tres te estamos vistiendo, ¿sí o no? Los tres te estamos vistiendo, ¿sí o no? Pero uno se queda vestido. Los tres participaron de la encarnación del Verbo, pero uno quedó vestido, mi hermano. ¿Y dónde está el texto? Lucas 1:35. Y el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¡Wow! Y el poder del Altísimo, el Padre, que muchos dicen que el que engendró a Cristo fue el Espíritu Santo. Falsísimo. Fue el Padre. El Espíritu Santo fue el interventor. Pero quien lo engendró fue el Padre, como dice, oh Padre, más me preparaste cuerpo. Porque si lo engendra el Espíritu Santo tiene dos padres. Pero en Cristo solo hay un Padre eterno. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, el Padre, te cubrirá con su sombra. Y aquí está la segunda persona. Y el Santo, en nuestra traducción pone y el Santo Ser. Originalmente tendríamos que decir y los santos, porque hay muchos santos en el cielo, ángeles, arcángeles, querubines, pero quitamos esa palabra original y le decimos y lo santo, lo exclusivo, lo auténtico, lo original, el que tiene la santidad inherente, el que emana de sus propias esencias, y lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. ¡Ay! ¡Qué tremendo, hermanos! Y lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. La pregunta es, ¿qué pasa? Que cuando Jesús se manifestó en carne, fue Hijo. Y hasta entonces no era Hijo. Falsísimo. Jesús es Hijo por eternidad. Jesús es Hijo por eternidad porque tiene generación eterna. Ay, Dios mío de mi vida. Mira qué frase, mira qué frase. He querido dar lo mejor, ¿vale? Aquí está. A ver si lo tengo por aquí. A ver dónde le he puesto. Porque es que hay unas palabras aquí que no hay dinero para pagar. Espíritu de Dios, muchas gracias. Pero, es que tengo tanto. Aquí está. Quiere decir que el Padre engendra al Hijo eternamente como su palabra o su verbo eterno. Quiere decir que el Padre lo engendra. Por eso hay un texto que dice, tú eres mi Hijo, yo te engendré pasado hoy. Gracias. Ay, qué texto. Según la relación del lenguaje es imposible. ¿Cómo puede hablar de una eternidad con un presente? Porque Dios no vive en un tiempo, Él vive en un presente eterno. No hay nadie que pueda decir, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Quiere decir que la palabra, que es su verbo, lo engendró desde la eternidad. Y es un también. Otro, para que veáis. Yo puse una vez un ejemplo y se lo voy a decir el Pedrito, a otros ya lo saben. ¿Qué es más viejo? ¿Tú como padre o tu hijo como hijo? ¿Quién es más viejo de los dos? Yo como padre. Vale. Pues no, te has equivocado. Porque el día que nació tu hijo fuiste padre. Hasta entonces no eras padre. Por tanto, en el mismo segundo que nació tu hijo, tú te convertiste en padre y él en hijo. Por tanto, para ver un Padre eterno se necesita un Hijo eterno. Y para ver un Padre eterno y un Hijo eterno se necesita un Espíritu eterno. ¿Habéis entendido? Vuelva
a repetirlo, para ver un Padre eterno se necesita un Hijo eterno. Y para ver un Hijo eterno se necesita Espíritu eterno. Por tanto, en ellos la esencia es la misma, son eternos. Y eso solo le corresponde a Dios. Por tanto, está ahí la generación eterna del Hijo. Por eso, si no sería Hijo en la eternidad, no podía decir lo que dice en Isaías: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Niño nacido, pero Hijo eterno nos es dado. Eso no veis que está contrario, pero es una verdad. Niño como hombre nos es nacido, pero Hijo en la eternidad nos es dado. Sencillamente no entiende las Escrituras. Por tanto, tenemos que decir, hermano, que el Padre vive de decir la palabra. Vive de decir la palabra. Su verbo, porque la palabra, verbo es lo mismo. Si vamos, hermano, al texto de Juan 1:1, dice: en el principio era la palabra, el verbo. La palabra, el verbo, significa lo mismo, un discurso, una expresión. Por tanto, el Hijo es la expresión eterna del Padre. No hay más expresiones sino la del Hijo. Dios no puede hablar de otra forma, es por el Hijo, porque tiene su misma esencia. El Padre vive de decir la palabra. El Verbo vive como persona del Padre que lo expresa, y expresándolo lo engendra eternamente. Ay, Dios mío de mi vida. ¿Lo habéis entendido? Vuelvo a repetirlo. El Verbo vive del Padre que lo engendra o lo expresa, y expresándolo lo engendra. Increíble. Lo engendra eternamente por vía intelectiva. No como nosotros. Cuando tú tuviste un hijo, lo hiciste transitoriamente, una vez, y luego pudiste tener otro. El Padre no tiene a otro. Es el unigénito único del Padre, el unigénito del Padre. Por tanto, no es como nosotros, porque son de la misma esencia. Como la esencia son los mismos, pero en la persona, el Padre engendra al Hijo toda su expresión, y no puede hablar de otra forma sino por el Hijo. ¿Lo habéis entendido? Y lo engendra intelectivamente, por generación eterna, que es su verbo. Y ahora aquí dice: y el Padre y el Hijo viven de amarse en el Espíritu, y el Espíritu vive de ese infinito huracán que es el Padre y el Hijo. Aleluya, gloria a Dios. Gloria. El Hijo procede del Padre, lo dice el texto bíblico, pero el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y sale el Espíritu Santo. Eso es en persona, la sustancia es la misma. ¿Habéis entendido, hermano? En ese infinito. Por eso, el Hijo procede del Padre por vía del conocimiento. ¿Habéis oído bien? El Padre y el Hijo procede del Padre, no es que sea mayor, sino procede del Padre como persona, por vía intelectiva o del conocimiento, mientras que el Espíritu Santo sale del Padre y del Hijo por vía del amor. ¡Qué bonito, chicos! Como diría un gitano de Burgos: alma mis. Es para emocionarse, hermanos. Que por vía del amor está el Espíritu Santo como la persona. Por eso tengo que decir esta expresión: que el amor nace en el Padre, se engendra en el Hijo y culmina en el Espíritu Santo. ¡Ay, qué bueno! Vuelvo a repetirlo: el amor nace en el Padre, se engendra en el Hijo y culmina en el Espíritu Santo. Esa es la Trinidad perfecta, maravillosa, sublime. Yo alabo al Padre, yo alabo al Hijo, yo alabo al Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! ¡Ay, Dios mío de mi vida! Impresionante. ¡Ay, Dios mío! Vamos a seguir, hermano. ¡Qué tremendo es esto! Por eso, Cristo decía: el que no tiene al Padre no tiene al Hijo, y el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Así que negar al Padre
es negar al Hijo, y que lo oigan los judaizantes. Negar al Hijo de la misma esencia que el Padre es negar al Padre. Por tanto, tenemos que decir que hay una triunidad. Hay tres personas, pero que no rompe el monoteísmo. Nosotros no somos politeístas. No tenemos, hermano, el dogma de los católicos. Somos bíblicos. Y tenemos que decir que es verdad que la palabra Trinidad no está en la Biblia. Que lo sepan, ¿eh? Si alguno te dice, la Trinidad no está en la Biblia, digo, amén, pero sí está el concepto. Y es más importante el concepto que la palabra. De la misma manera le dije a un judaizante, ¿tú crees que Dios es omnipresente? Sí, pues no está en la Biblia. ¿Qué dices? No está en la Biblia, pero lo crees, porque en el Salmo 139 explica su poder. El concepto está, la palabra no. La Trinidad no está en la Biblia, es un concepto teológico, pero sí está el concepto. ¿Cuántos textos te estoy enseñando para que encima no crean? Es que no creen en la Trinidad, no creen en el propósito de Dios. Por tanto, es una doctrina fundamental. La Trinidad. Y ahora me encanta esto. Esto ya es el clima, es lo que tengo para decir. ¿Y dónde vemos la Trinidad en el Nuevo Testamento? Vamos a verlo. Ahora Cristo, está Juan el Bautista bautizándose allá. Y venga, arrepentidos, nazas de víboras. Y venga, y todos venían. Y ahora le veo a mi maestro. Escúchenme, qué humildad. Luego dice, qué humildad. Por eso dijo Cristo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Qué humildad. Se viene entre el gentío, está guardando la cola. Hasta que le toque a él, y él andando con todos. Y ahora cuando está bautizando, levanta la mirada, se pone, ya se queda asombrado. Lo ve con tanta grandeza. ¡Qué bendición! Está guardando su sitio. Y cuando llega hasta donde él, se dice, para. Se dice, Gabriel, para. Que no, que yo no. Bautízame tú a mí. Que yo soy más pecador. ¡Bautízame a mí! Solo le deja que cumplamos toda la justicia, Juanito. ¿Para qué quieres? Hombre, que quiero ser solidario con la humanidad. Aunque no necesita bautismo, se hace solidario con nosotros. Se hace semejante a nosotros. Y ahora, hermano, con mucho temblor, yo me imagino a Juan temblando. Es Dios. ¡Oh! ¡Es Dios! ¿Tú sabes el temple que le entró? Si no se podía sujetar en las piernas. Déjame decir una palabra. Por primera vez, el agua se sintió sucia cuando los pies de Cristo se hicieron de agua. El agua se sintió sucia al ver a su Dios como le pisaba. Yo quiero que temblaron las aguas. Qué sucia lo sentimos que pises el agua, Jesús. Y ahora hasta donde Juan dice, venga, el tembleque de Juan yo me imagino. Y ahora el Espíritu Santo en el cielo está con el Padre, ¡sale corriendo! ¿Dónde vas? ¿Que a dónde voy? Voy a ungir al Verbo Eterno. No aguanto, lo siento, te quedas ahí, me voy ligero. Y cuando vino, es la primera vez que no se hacía y la única vez que se va a hacer. Desciende, es la primera vez. Desciende por primera vez el Espíritu Santo, y lo dice el texto bíblico, en forma corporal, visible. Nunca el Espíritu Santo se ha hecho visible. Y dice el texto bíblico, es que eso es una realidad, ahí está. Por tanto, no creer en la Trinidad es perder tu salvación, se acabó. El Espíritu Santo descendiendo en forma corporal como de paloma. El Espíritu Santo.
Y ahora, el Padre nunca había hablado, ¿lo sabíais? Nunca había hablado. Y ahora sale del trono, descorre las cortinas del cielo y ve a su Hijo, ve al Espíritu Santo ungiéndole. Y no aguantando más, dicen, no aguanto. Y sale una voz del Padre diciendo la primera vez: este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¿Lo sabíais? La primera vez. Después habló cuando dice: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la otra vez fue en el monte de tal voz: este es mi Hijo amado, a él oíd. Pero la primera vez es ahí. Felipe, no te vas a enamorar de Dios. Ay, si es para llorar, hermano. Ahí está la Trinidad. Y no la quieren ver. ¿Qué tendrá el Dios de este mundo que les ciega el entendimiento? Por tanto, dice un texto de la Biblia: nadie conoce al Padre si no es el Hijo, ni nadie conoce al Hijo si no es el Padre, y al que el Hijo lo quiere revelar. Por tanto, cuando vengas al Hijo, porque agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Aleluya. Cuando el Hijo te quiere revelar la Trinidad de Dios, eres el hombre más feliz del mundo. Creo en la Santísima Trinidad, hermano. Que los tres tienen la misma esencia, sustancia y naturaleza. Estamos gozando, ¿verdad? Lo estoy haciendo, o sea, a parvulitos, ¿eh? ¿Verdad, Antoine? Que lo estoy haciendo a parvulitos para que lo entendáis todos. Porque es la doctrina más complicada que hay. Pero es bíblica. ¿Vale? Vamos a ver también. La Trinidad. La Trinidad también se hace visible, hermanos, de alguna manera, en todo el Evangelio de Juan. ¿Vosotros sabéis lo que son pronombres personales de persona? En el lenguaje, pronombres personales. Es yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Eso se llaman pronombres personales de personalidad. ¿Vale? Y en Juan, vamos a hablar de Juan, hermanos. A ver si lo tengo por aquí escrito. Esperad un poquitín, que tengo tantos papeles por aquí. Necesito los textos, ¿vale? Bueno, lo digo de mejor, para que veáis que soy más bajo que las pesetas que han desaparecido. Dice: mira, es necesario que yo me marche. Es necesario que yo me marche. Si yo no me fuera, el otro consolador, ver otra persona, que está hablando de otra persona, si yo no me fuera, el otro consolador no vendría. Pero si yo me marchara, el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros. Y dice el texto bíblico, Antoine, dice: no hablará por su propia cuenta. ¿Qué va a hacer? Sino que todo lo que oyere de mí, que estoy en el Padre, porque todo del Padre es mío, Él os lo enseñará. Ahí están los tres pronombres personales: yo, tú y Él. Se lo vuelvo a repetir. ¿Ves? Está hablando de diferentes personas en su lenguaje. No te está hablando de la misma persona como tres manifestaciones. O sea, cuando oraba Jesús al Padre, ¿oraba a sí mismo? No. Es que no se dan de cuenta los unitarios. Cuando Jesús oraba al Padre, oraba: bueno, hoy, venga, estoy en el cielo, estoy en la tienda, soy en mi presente y estoy orando a mí mismo. Qué tontería, ¿no? Qué falacia. Pero si hay tres personas, entonces el Hijo está hablando: es necesario que yo me marche. Si yo no me fuera, el otro consolador no vendría. Pero si me fuera, os enviaré al Espíritu Santo de parte del Padre, porque procede del Padre y del Hijo.
Dice, y no hablará por su propia cuenta. Qué bien, qué el Espíritu Santo. ¿Saben lo que es la funcionalidad del Espíritu Santo ahora? Es marcar la imagen de Cristo en ti. Todo el propósito de Dios es que la imagen de Cristo sea reflejada en tu persona. Y vuelve otra vez la característica, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Está cumpliendo el estado primigenio que se había propuesto en el corazón, cuando dice en Romanos 8 que los calvinistas la gozan, pero aquí los destruyo. Y dice la Biblia, a los que antes conoció llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó predestinó, pero lee el texto bien, los predestinó para que fueran imagen de su Hijo. Todo el propósito de Dios de la predestinación es que tomes la imagen de Cristo. Y tomando la imagen de Cristo vuelvas a tu estado primigenio para lo que fuiste creado. Usted no fue creado para pecar porque la imagen se deformó. No se destruyó, se deformó nada más. ¿Lo habéis entendido? Se deformó, no se destruyó. Usted tiene naturaleza pecaminosa, no naturaleza diabólica. Tienes naturaleza pecaminosa. Pues por eso he dicho, hermano, que por Adán todos tenemos naturaleza pecaminosa. Nos lleva. Tú no eres pecador porque pecas, hijo de Antoine. Tú eres pecador porque tienes una naturaleza pecaminosa que te lleva y te arrastra al pecado. ¿Lo habéis entendido ahora? Por tanto, lo que ha hecho en Cristo es volver la imagen. Quiero decir algo que es muy importante, lo he dicho una vez y lo diré otra vez. ¿Cuál es la primera imagen que se formó? ¿La imagen de Adán, Antoine? La primera imagen que se formó en el conocimiento de Dios fue la imagen de la manifestación humana de Cristo. Amén. Por tanto, Adán no era el primero. Era Cristo, Cordero inmolado, desde antes de la fundación del mundo. Por eso, Él es el prototipo. La palabra prototipo, Antoine, no es la imitación, es el original. ¿No lo sabíais? Pues ya es hora que se entere España. La palabra prototipo es el coche que se hace el primero, y de ahí salen todos. Por tanto, la imagen perfecta del hombre era la que provocó en la mente de Dios y en la presciencia de Dios la imagen de su manifestación humana, porque Él es Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y conforme la imagen de su Hijo que iba a tomar en su manifestación humana, hizo al hombre. Por tanto, el hombre es el tipo, la sombra del antitipo que es el original Cristo. El tipo es la sombra, el antitipo el cumplimiento del tipo. Por tanto, Adán es la sombra, Cristo el original. ¡Gloria! El original, el cumplimiento del tipo, mientras que en el primer Adán todos destruidos, en Cristo todos levantados. En el primer Adán, hermano, todos destituidos, en Cristo todos aceptados. Él es el postrer Adán, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Por tanto, tenemos que decir, hermano, que la propuesta de Dios era que tuviera la imagen de su Hijo, hasta llegar a la altura de un varón perfecto creado según Dios. Por lo tanto, si yo te digo desde aquí que si tú te pareces a Cristo en tu andar, te parecerás a Cristo en su muerte. Y si te pareces a Cristo en su muerte, porque el que no muere no vive. El que no muere no vive, Josué. Si te pareces a Cristo en su muerte, porque con Cristo estamos crucificados y hemos muerto con Cristo, pero también dice que el que cree en Cristo seremos resucitados, porque te pareces a Cristo, ¿sí o no? El mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos levantará vuestros cuerpos mortales. Y si te crees en Cristo en su resurrección, te parecerás a Cristo su glorificación, porque dice la Biblia, y transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya en su resurrección. Si te pareces a Cristo en su glorificación, te parecerás a Cristo en su posición. En su posición. ¿Qué posición tiene? Al que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Amén. Y
si te pareces a Cristo en su trono y en su gloria, cuando los ángeles te vean a ti, Iglesia de Santander, y todos mis hermanos, verán a Cristo reflejado en vuestras propias personas y glorificarán a Dios. ¿Cuántos creen esto? Digan amén. Hay otro texto que dice, muy ligero, cuando bauticéis, bautizar en el nombre del Padre, no dice en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu. ¿Te has dado cuenta? Es el mismo nombre en tres personas. Bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El texto, muchos dicen, no, es un texto añadido. ¡Falsísimo! Es original. Lo que no se puede debatir con la Trinidad es la coma juanina. ¿Sabéis cuál es la coma juanina? Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Es un versículo que no está en los manuscritos más antiguos. Por tanto, no se puede defender la Trinidad, aunque para nosotros es original porque viene del texto traído, pero no se puede defender la Trinidad con ese texto. Sin embargo, hay otro texto de Trinidad que dice, mira qué cosa más bonita, dice, el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Segunda de Corintios 13, 14. ¿Qué texto? Es trinitario ese texto, ¿sí o no? Pero ¿por qué dice el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo? Porque son las tres mayores expresiones de cada persona de la Trinidad. ¿Cuál es? El amor del Padre, porque el amor nace en el Padre, se genera en el Hijo y culmina en el Espíritu Santo. Pero la mayor potencia de expresión del Hijo es la gracia, porque la ley vino a través de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Y la comunión del Espíritu Santo es el que hace comunión entre el Padre y todos nosotros, es el Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo mora en ti, tienes comunión con el cielo. Es lo que hace unidad, es comunión. Mayores expresiones de cada persona de la Trinidad. ¿Lo habéis entendido ahora? Y hay otro hermano que dice, perdón, ligero. Voy ligero porque si no, no voy a terminar. En Pedro, vamos a ver lo que dice Pedro. ¿Quién era esto? No quiero ser largo, hermanos. No voy a terminar. Vale. Aquí está el texto trinitario. Que lo escuchen toda España. Elegido según la presciencia de Dios el Padre. Primera persona. En la santificación del Espíritu Santo y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Sí, te lo digo. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 2. Ese es el texto trinitario, original y verdadero. Por tanto, he dicho, hermano, que los tres se daron en la cruz. ¿Sí lo he dicho antes, sí o no? Por tanto, ahí están las tres personas que luego les voy a hablar de la cruz, claro, porque esto ya es lo más fuerte. He dicho que los tres se daron en la cruz, pero uno fue el que murió. Pues dice la Biblia que el Hijo estaba crucificado, ¿sí o no? Amén. El Padre, dice la Biblia, y Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo. Y dice la Biblia en capítulo 9 de Hebreos, y fue ofrecido mediante el Espíritu Eterno, el Espíritu Santo. Por tanto, los tres ahí están, en la propia cruz. Pero los tres también participaron de la resurrección. ¿Qué me dices? Sí. ¿Quién resucitó a Cristo de entre los muertos? Dice Romanos, si creyeres con todo tu corazón que Jesucristo es el Señor y que el Padre lo levantó de entre los muertos, serás salvo, ¿sí o no? Fue el Padre, Antoine. Pero dice otro texto, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos levantará vuestros cuerpos mortales. Fue el Espíritu Santo. ¿Y el tercero dónde está? Dice Cristo, destruiré este templo, hablando de su cuerpo. Dice, y en 3 días lo levanto. ¡Fue Cristo también! Ahí está la Trinidad actuando. Pero ahora te hablamos, hermano, de lo más profundo, de la pericónesis. ¿Habéis oído hablar alguna vez de la pericónesis? Sí, porque siempre la estoy enseñando yo, por eso lo sabréis. La pericónesis es la unidad esencial y sustancial que hay en la propia Trinidad.
¿Por qué? Y te voy a decir por qué. Porque los tres participando de la misma esencia, sustancia y naturaleza, aleluya, le llaman pericóresis o circuncisión. Esto es un método teológico profundo hasta no poder más, y tenemos que decir que la pericóresis es, de alguna manera, como una danza. Una danza que hay en la propia Trinidad, ¿vale? Pericóresis. Se le llama como una danza. Peri, unidad, coro, danza. Quiere decir que los tres se están mirando en un movimiento eterno. Porque la Trinidad no es estática, es movimiento de vida. Es un fluir de infinitud. ¡Qué tremendo, hermanos! Se están mirando siempre en un movimiento eterno. Pero la pericóresis, en un momento pasó algo en la pericóresis. Antoine, ¿y sabes lo que pasó? Que a través del Hijo amado, que tomó forma humana, la pericóresis se abrió. Por eso le dijo Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Dice, tanto tiempo conmigo y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y aquí está pericóresis. ¿No sabes que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre? O sea, viviendo el uno dentro del otro. Lo dice el texto bíblico. ¿No sabes que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre? Y yo y el Padre uno somos. La misma esencia, la misma sustancia. Quiere decir que el Padre está en el Espíritu Santo y en el Hijo. Y cada persona de la Trinidad está viviendo el uno dentro del otro en amor. Por tanto, el que recibe al Padre recibe al Hijo y recibe al Espíritu Santo. Hay un texto que dice la Biblia, cualquiera que me recibiera, yo y mi Padre haremos morada en él. Pero ¿por medio de quién? ¿Quién muere en ti ahora? Antoine, el Espíritu Santo. Pues morando el Espíritu Santo tienes al Padre y tienes al Hijo. Eso es pericóresis. ¡Qué bien, hermano! Esa es la habitabilidad de Dios en el hombre, en Trinidad. ¡Qué bueno!, ¿verdad? Entonces la pericóresis en un momento se abrió. Esa danza es una forma de expresar. ¿Y saben lo que hizo? Que a través del Hijo y del poder del Espíritu Santo ha cogido a su iglesia y la ha metido dentro. Para que de la danza de la Trinidad también nosotros entremos en el mismo movimiento. Por eso Jesús oró por esto. Padre, quiero que sean uno. Como yo y tu Padre mío somos uno. Tú en mí, yo en ti. Sean uno en nosotros. Hemos entrado en el movimiento de la propia Trinidad. Entramos en la danza de su propia santidad. Partícipes de su naturaleza divina o santífica. Esto es grandioso, ¿eh? Yo quiero que mastiques, que es que esto es muy profundo. Por eso dice partícipes de la naturaleza divina, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, más de 8.000 promesas, para que por ellas llegases a ser partícipes. ¿Qué digo partícipes? Aquí el texto no está bien dicho, Antoine, con todo lo que sabes. No está bien dicho, porque Dios no da su naturaleza santífica por partes partícipes, sino que como un cable eléctrico que se ha unido a la vida por el Espíritu Santo, hay una corriente continua de santidad dentro de nosotros, por el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, que esa corriente continua, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, empezamos a añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio piedad, a la piedad paciencia, a la paciencia afecto fraternal, al afecto fraternal amor. El que tiene estas cosas no está ocioso, no está de cualquier manera, va creciendo, creciendo, creciendo. ¡Y los hemos unido a su naturaleza santífica de Trinidad! ¡Qué bueno! Y me estaría hablando aquí media hora más, pero muy ligero ya. ¿Dónde se ve la Trinidad también? En Apocalipsis. En el estado eterno. Porque Apocalipsis se le tiene que llamar, Antoine, aprende, no se tendría que llamar Apocalipsis, el libro de la revelación, sino el libro del Cordero. 27 veces se nombra la palabra Cordero.
Qué bien, hermanos. Y en el estado eterno, ay, dice el capítulo 22, dice, y vi el trono de Dios y del Cordero. Pero antes de ver el trono de Dios, dice, veía un río de agua limpísima que salía del trono. Ese es el Espíritu Santo. Y vi el trono de Dios y del Cordero. Ahí están las tres personas de la Trinidad actuando. El Padre, su Verbo, su Cordero. Porque cuando hablamos de Cordero hablamos de su humanidad. Porque la humanidad de Cristo será eternamente para siempre. Él no se desliga de algo que es suyo propio y que ha nacido con su humanidad, que después lo interpretaré. Por tanto le llaman el libro, el trono de Dios y del Cordero, y del trono un río de agua limpísima, que es el movimiento del Espíritu Santo en la eternidad de Dios. Y dice que había un árbol que producía 12 frutos, ¿sí o no? ¿Te acuerdas de ese texto? Y un mes cada fruto. Eso significa bendición continuada para toda la eternidad. Quiere decir que cada día será un gozo, cada hora un gozo, cada minuto un gozo, cada día más y más y más. Por tanto, participarás de la Trinidad de Dios en todo su esplendor. Pero solo verás a Cristo, porque viendo a Cristo ves toda la Trinidad y lo visible de Dios, que es Cristo. Por tanto, tengo que decir, bendito sea el Dios Padre, bendito sea el Dios Hijo, y bendito sea el Dios Espíritu Santo. Por tanto, mira, te lo voy a decir claro. Todo el propósito de la Trinidad es que tengas una cosa en la vida. Y es lo que dije ayer llorando. Jesús oró por nosotros ahora. ¿Qué te parece? Oró por nosotros, por mí. Y dijo, papá. Y ahora le dijo al Padre, ¿qué quieres, hijo mío? Quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo. Y cuando digo que esto es algo mío, ¿no? Dice, concedida la petición. ¿Para qué quiero el cielo si Jesús no está? Amén. Donde esté Cristo quiero estar ahí. Amén. Porque teniendo al Hijo, tengo al Padre y tengo al Espíritu Santo. Amén. Pues bendita Trinidad y toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que Dios los bendiga. Así como estáis en pie, para que veáis la Trinidad, la sencillez que hay en la Trinidad. Escúchate. El Padre, siendo 100% Dios, se aparta a un lado y le dice toda la gloria al Hijo. Agradó al Padre que le dase toda la plenitud. Y se aparta a un lado para que no vean al Padre, no vean al Hijo. El Hijo, siendo 100% Dios, se aparta a un lado y dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y no segundo, y al Hijo que has enviado. Y el Espíritu Santo ahora se esconde. ¿Para qué? Para que toda la gloria se le merezca al Padre y al Hijo. ¿Cuánto tienes que aprender tú de la Trinidad? Escóndete por tus hermanos.
Impresionante, hermanos míos. Ha merecido la pena, ¿verdad, hermanos míos? Cerramos nuestros ojos y damos gracias a Dios por este primer tiempo. Hermanos, esto ha calado muy hondo en nuestros corazones. Vamos a dar gracias, por favor. Hermano Carlos, pastor de Casa de Dios, no dé gracias por este tiempo, da gracias por el hermano Luis. Ora por él y da gracias a Dios por él y luego ya daremos gracias. Señor, en esta mañana te damos la gloria a ti. Gracias por tanta bendición, Señor. Gracias, Señor, por tu siervo, por este regalo tan grande, Padre. Porque realmente, Señor, este culto y esta palabra son tesoros, Señor. Son tesoros, Padre. Te damos gracias, Señor, por el conocimiento que tú nos regalas, Señor. Y gracias, Señor, por gente tan fiel, Señor, aprender tus escrituras, Señor, para compartirlas, Señor. Por ese anhelo, Señor, que tú pones en él, Padre eterno, para que el conocimiento, Señor, llegue a tus hijos, Padre. Bendícele en grande manera como lo estás haciendo, Señor eterno. Gracias, Señor, por su ministerio. Síguete utilizando, Señor, de él en este día, Señor, que estoy seguro, Padre, que hoy es un día especial, Señor, para todos los que vengamos a escucharle, Padre, porque escuchándole a él, Señor, te estamos escuchando a ti, Padre. Escuchándole a él, Señor, sabemos, Señor, que es el sentir que tú tienes, Señor, para nuestras vidas. Gracias por esta bendición tan grande. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano Ricardo, pastor de Llanes, da gracias por este tiempo y presenta los alimentos. Amén. Muchas gracias, Dios mío, Padre, por en esta mañana, Dios mío, por la bendición, Señor, recibida, Dios mío. Gracias, Padre, porque tú nos has bendecido, Señor. Padre, y nos has venido enseñando, Señor Jesucristo, Padre. En esta hora, Padre, también rogarte y presentarte los alimentos para que tú los bendigas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios os bendiga, hermanos míos. También.